Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Llénanos de ti, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia y hemos venido para adorarte. Hemos venido para exaltar tu nombre. Te anhelamos y queremos decírtelo con todo nuestro corazón. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor, ven sobre mí. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor, ven sobre mí. Señor, derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme tu imagen, mi Señor, ven sobre mí. Díselo otra vez. Derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme tu imagen, mi Señor, sobre mí. Vamos, dile. Te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Te adoro, te anhelo, me quiero solo a ti. Vamos, dile, te adoro, Señor. Te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Te adoro, te anhelo, me quiero solo a ti. Queremos entregarnos a ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Derrámate, Señor, en cada corazón esta mañana. No permitas que estos corazones salgan como entraron. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Vamos a levantar nuestras manos y decirle: derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor, ven sobre mí. Dilo otra vez: derrama tu espíritu en mí. Quiero tu gloria sobre mí. Hazme a tu imagen, mi Señor, ven sobre mí.
Queremos entregarnos a ti, Señor. Te anhelamos, Señor, y exaltamos tu nombre esta preciosa mañana. Gracias, Señor. Te alabaremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Listos, cantemos, te alabaré. Te alabaré con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Me postraré hacia tu templo, Señor. Alabaré tu nombre por tu fidelidad. Vamos, dilo otra vez, te alabaré. Te alabaré con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Oh, me postraré. Me postraré hacia tu templo, Señor. Alabaré tu nombre por tu fidelidad. Oh, porque has engrandecido. Porque has engrandecido tu nombre sobre todas las cosas, tu palabra es. Porque has engrandecido tu nombre sobre todas las cosas, tu palabra es. Grande es tu gloria y tu poder, Dios exaltado, manifiéstate. Clama a tu pueblo y responderás, tu diestra nos salvará. Grande es tu gloria y tu poder, Dios exaltado, manifiéstate. Tu misericordia por siempre será, grande es tu fidelidad, oh Señor. Vamos a cantar una vez más con todo nuestro corazón. Oh, te alabaré. Te alabaré con todo mi corazón. Cantaré salmos delante de ti. Me postraré hacia tu templo, Señor. Alabaré tu nombre por tu fidelidad. Oh, porque has engrandecido. Porque has engrandecido tu nombre sobre todas las cosas, tu palabra es. Porque has engrandecido tu nombre sobre todas las cosas, tu palabra es. Y grande es tu gloria y tu poder, Dios exaltado, manifiéstate. Clama a tu pueblo y responderás, tu diestra nos salvará. Grande es tu gloria y tu poder, Dios exaltado, manifiéstate. Tu misericordia por siempre será, grande es tu fidelidad, oh Señor. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Porque has engrandecido. Porque has engrandecido tu nombre sobre todas las cosas, tu palabra es. Porque has engrandecido tu nombre. Vamos. Sobre todas las cosas tu palabra es.
al Señor. Así es. Pues qué alegría estar esta mañana con ustedes, hermanos. De veras es una bendición muy grande que podamos reunirnos. Solo que hoy nos apuraron un poco más, ¿verdad? De por sí a las 8 de la mañana es temprano, todavía una hora más. Se me hizo que casi no alcanzaba a llegar. Pero gracias a Dios, porque siempre venimos con esa alegría de alabar y gozarnos delante del Señor. Quiero hablarles esta mañana de un tema muy importante que se llama de Getsemaní a la gloria del Padre. ¿Qué contraste hay entre el Getsemaní? Usted sabe lo que pasó en Getsemaní, ¿verdad? Si no, lo vamos a estudiar ahorita. A la gloria del Padre. Es un contraste tremendo, muy, muy grande, porque hoy nosotros estamos recordando un evento sumamente grande, porque fue el triunfo de la cruz, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue el triunfo sobre la muerte que nos asegura que también nosotros tenemos vida en su nombre, y no solamente vida aquí en la tierra, sino vida eterna también. Eso es muy importante, recordar hoy lo que el Señor hizo por nosotros. Getsemaní, la cruz, es el final trágico que causamos nosotros en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La agonía del Getsemaní. Vaya conmigo, por favor, allí al libro del Evangelio de San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 38. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nadie puede aproximarse a este relato de lo que se sucedió en este huerto sin darse cuenta de que está pisando tierra santa. Así de grandioso, a pesar de que había una angustia muy profunda en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar de presión. Dice la palabra: comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. En la versión Nueva Traducción Viviente, este versículo dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Indudablemente se trataba de la indecible angustia de su santa alma al anticipar que iba a hacer una ofrenda por el pecado de todos nosotros. Nosotros que somos pecaminosos no podemos entender ni concebir lo que significó para él sin pecado. Imagínense ser hecho pecado por nosotros. Nosotros que somos pecaminosos no podemos imaginar ni entender ni tampoco concebir lo que significó para nuestro Señor Jesucristo, Él sin pecado, ser hecho pecado por nosotros.
Porque por eso fue la tragedia que nosotros causamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora escúchenme esto, esta angustia no tenía nada que ver con el temor natural, carnal, a los tormentos psicológicos de la cruz. Jesús estaba triste porque en pocas horas él debía de beber por completo la copa de la ira de Dios contra el pecado. Y esa era la angustia más grande que agobiaba su corazón. Iba a llevar los pecados de muchos, y la totalidad de la ira de Dios iba a ser descargado sobre él. Isaías 53 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Diga usted: yo soy uno de ellos. Yo soy un descendiente de ese plan perfecto de Dios, al aplastar a su Hijo y causarle dolor. Segunda de Corintios 5:21, que acabo de leer hace ratito en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En el versículo 39 que leímos, en el versículo 9:30 que leímos, no es sorprendente que él se alejara un poco más adelante de los tres que llevaba consigo, y ahí estaba él orando. Nadie más podría compartir su sufrimiento, ni nadie más tampoco podría hacer su oración. Era solo con el Padre. Para que no pensemos que esta oración expresaba de alguna manera una vacilación o un deseo de volverse atrás, deberíamos recordar sus palabras en San Juan 12, 21, 27 y 28. Dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, mas ¿qué he de hacer? Le diré al Señor que evite esto. Dice: mas para esto he llegado a esta hora. Por eso es que al orar que aquella copa pasase de él, no pedía ser librado de la ira de la cruz. Jesús dijo: Padre mío, si hay alguna otra manera en la que los impíos pecadores puedan ser salvados, y no mediante que yo vaya a la cruz, revela esto ahora. Pero con todo esto quiero que sepas que no deseo nada contrario a tu voluntad. Esto es lo que estaba diciendo Jesús en el versículo que acabamos de leer. Esto revela gráficamente cómo Jesús en su humanidad rindió voluntariamente su voluntad a la del Padre en todas las cosas. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Dios a esa oración? No hubo ninguna. El cielo guardó silencio. Por medio de este elocuente silencio, sabemos que no había otra forma en que Dios pudiese justificar a los culpables pecadores, excepto que Cristo, el impecable Salvador, muriera como nuestro sustituto, que tomara nuestro lugar. Aunque la copa era abominable para él, quiso tomarla porque era la voluntad del Padre. Estaba sometiendo de manera consciente, de manera deliberada y voluntaria, todos sus deseos humanos a la voluntad perfecta de su Padre.
Lucas 22:44 dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto indica con mucha posibilidad una condición física bastante peligrosa que se conoce como hematidrosis o hemoidrosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración y puede ser causada por una angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Los vasos capilares debajo de la piel se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se mezclan y salen en la piel. De Getsemaní a la gloria del Padre. ¿Qué pasó ahí? Cuando Él fue llevado a la cruz. Vayamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 23. Lucas 23, 44. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo. Versículo 49. Permítanme tantito, por favor. Versículo 44, Lucas 23 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el vedro del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esto no pudo haber sido un eclipse de sol, porque los judíos usaban un calendario lunar y la Pascua siempre coincidía con la luna llena, lo cual destaca por completo que eclipse de sol no era un fenómeno sobrenatural. Como que la misma naturaleza se condolía por la trágica muerte del Hijo de Dios. Sofonías 1:14 dice: ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y negrura. 3 horas de oscuridad, más o menos entre las 12 del día a las 3 de la tarde. ¿Puede usted imaginarse que no había luz? Esta era una señal para la nación de Israel. Ellos habían rechazado la luz y ahora serían cegados judicialmente por Dios. Fueron estas 3 horas de tinieblas que Jesús llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lucas 23:45 que leímos dice: el velo del templo se rasgó por la mitad. Esa inmensa cortina que separaba del lugar santísimo del lugar santo se partió a la mitad. Su ruptura
Significa que el camino a la presencia del Padre está abierto por la muerte de su Hijo. Y fue abierto a todos a través de ese cuerpo partido, como dice Hebreos 19 al 22. Luego Marcos capítulo 15, versículo 38 dice que fue roto de arriba hacia abajo. Muestra que ningún hombre pudo haberlo hecho. Dios lo hizo para que pudiéramos acercarnos a Él. Mateo 25, 51 y 52 dice: la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo produjo. Dice que tembló la tierra y las rocas se partieron en esa oscuridad. Imagínense la escena solamente. Como si la tierra estuviera convulsionando. Que la misma naturaleza se identificara con el sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios. Mateo 27, 46 dice: Elí, Elí, lama sabactani. La respuesta se halla en el Salmo 22, 3, donde dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y porque cuanto Dios es santo, no puede pasar por alto el pecado. Al contrario, ha de castigarlo. El Señor no tenía pecado en sí mismo, pero tomó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados, y por eso fue que Dios no miró a su Hijo, porque era terrible esa situación. 3 horas de oscuridad. Fue esa separación lo que hizo sufrir el corazón de Jesús, lo que la señora Brownie llamó como el clamor del huérfano Emanuel, abandonado. Dios pudo separarse hasta de su propia esencia, y los pecados de Adán se han interpuesto entre el justo Hijo de Dios y el Padre. Sigue diciendo esta señora: si una vez el clamor del huérfano Emanuel su universo ha sacudido, se levantó en solitario sin dar eco, mi Dios, estoy abandonado. Juan 19:30 dice: consumado es. Comunica la idea de cumplir la tarea asignada. Toda la obra de redención quedó completa en este punto. La palabra griega que se traduce en la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos, para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Y Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos. El significado literal de la palabra griega que se traduce actas es manuscrito, y se refería al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual el deudor reconocía su deuda. Toda persona, como dice Romanos 3:23, tenemos una deuda con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por haber transgredido su ley. Una deuda impagable. Por medio del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz, Dios ha borrado por completo ese certificado de deuda y ha hecho completa nuestra redención y nuestro perdón. Como dice Meyer, por la muerte de Cristo en la cruz, la ley que condenaba a los hombres perdía su autoridad penal
Por cuanto Cristo por su muerte llevó por el hombre la maldición de la ley y vino a ser el fin de la ley. La ley no está muerta, pero nosotros estamos muertos a la ley. Mateo 27:50 dice que entregó su espíritu. Dios mismo ha preordenado los más mínimos detalles de la muerte de Jesús antes de la fundación del mundo. Morir fue un acto consumado de Cristo de sumisión a la voluntad del Padre. Jesús mismo estuvo también en absoluto control. No fue Jesús solamente, sino todos los que estaban en él, incluidos sus enemigos, quienes cumplieron los detalles de las profecías. Estos detalles manifiestan su divina soberanía, que Dios tenía todo el control en cada situación que estaba pasando su Hijo. Mateo 27:50 dice que clamando a gran voz. Esto quiere decir y demuestra que Él murió en poder y no agotado. El hecho de que entregó el Espíritu distinguió su muerte de la de los demás. Nosotros morimos porque hemos de morir, pero Él murió porque quiso morir. Esto marcó una gran diferencia. En San Juan 10:17 y 18 Él dijo: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo lo entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto lo ordenó mi Padre. Qué tremenda situación. Voy a leer lo que dice un hombre con un nombre un poco raro. Dice: el de universo, el hacedor como hombre, por el hombre fue hecho. Las demandas de la ley que él estableció hasta lo último pagó. Los clavos que sus manos traspasaron, sacados fueron de secretas minas que él había formado. Y los bosques, él los bosques hizo de donde brotó el árbol en el que su cuerpo fue colgado. En la cruz de madera murió, pero el monte donde fue plantado era su obra. El cielo que sobre su cabeza negro tornóse por él había sido sobre la tierra extendida. El sol que su faz de él ocultó por su decreto en el espacio colgaba. La lanza que su precioso cuerpo fue clavado, que su sangre derramó en los fuegos de Dios, había sido templada. El sepulcro en el que su cuerpo fue puesto, cavado fue en la roca que sus manos hicieron. Y el trono en el que ahora sentado está, suyo era desde tiempos eternos. Mas nueva gloria le corona ahora y se doblará ante él toda rodilla. Gloria a Dios. Finalmente encontramos el sepulcro vacío y el Señor resucitado. Mateo 28, usted puede leerlo del 1 al 6, o vamos a leerlo mejor de una vez todos. Mateo 28, versículos 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved donde fue puesto el Señor. Un gran terremoto, el segundo terremoto asociado con la muerte de Jesús. Un ángel sobrenaturalmente removió la piedra, no para dejar salir el cuerpo de Jesús con ese cuerpo glorificado ya, y que pudiera resucitar de los muertos. O sea, no tenía necesidad de ninguna ayuda para escapar de la tumba fría, sino para permitirle a las mujeres y a los apóstoles que entraran y vieran que no estaba ahí. Le dijeron a las mujeres: no temáis. ¿Por qué? Porque la resurrección es el gozo de sus amigos y el terror y confusión de sus enemigos. La resurrección es nuestro consuelo y nuestra comunión con Él, que debe ser por fe y espiritual, por fe en su palabra. Cuando nosotros estemos listos para hacer de nuestra tierra un hogar, como decía Pedro, es bueno, Señor, que aquí hagamos 3 enramadas y nos quedemos aquí. Es bueno que recordemos que Cristo no está aquí. Él vive para siempre en la gloria de su Padre. Juan 20, 5 al 7. Vamos a ese pasaje. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Recuerden que a Jesús lo envolvieron en vendas y en sábanas, era la costumbre de aquellos tiempos. Pero imagínense usted esa mortaja que quedó sin el cuerpo. Él mismo la atravesó y salió de ella. El sudario que cubría su rostro, doblado y en un lugar aparte. Hay una gran diferencia entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la de Lázaro. ¿Usted se acuerda? Cuando Jesús clama y dice: Lázaro, ven fuera. Dice que Lázaro salió caminando, pero vendado. Y le dijeron: quítenle las vendas y déjenlo libre. Cristo salió sin vendas, porque Él con su gran poder resucitó. Mientras que Lázaro salía de la tumba con las vendas y el sudario, el cuerpo material de Jesús fue glorificado y atravesó las vendas de la misma manera que atravesó luego las paredes en el recinto donde sus discípulos estaban encerrados. La manera que encontraron los lienzos indica que no había sido forzado, ni que el cuerpo había sido desenvuelto deprisa por los ladrones, como luego dijeron. Ellos en realidad, los ladrones, si quisieran robar el cuerpo de Jesús, les hubiera sido más fácil cargarlo así vendado que suelto.
pero ahí estaban las vendas, ahí estaba el sudario. Es bien importante entender el por qué el sudario estaba doblado aparte y no con las demás vendas. Esto era para mostrar que la partida de nuestro Señor Jesucristo fue ordenada y sin precipitaciones. Si alguien hubiese robado el cuerpo, no se hubiera entretenido en enrollar cuidadosamente el sudario. También da una señal de que Él va a volver. Se acostumbra en los restaurantes judíos donde venden comida de buffet, que cuando un comensal ya terminó de comer y se fue, el mesero, digo el comensal, avienta esa servilleta de tela en la mesa y se va. Pero cuando el comensal va a traer otro platillo del que le gustó, él va a dejar su servilleta doblada, porque el mesero, cuando ve la servilleta tirada en la mesa, quiere decir que la persona ya se fue. Pero si la persona fue a traer más comida, esa servilleta doblada quiere decir que va a volver. Entonces, cuando el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús está ahí doblado aparte, es una señal de que Él va a volver otra vez en el poder de su gloria, y va a volver por nosotros. Gloria al Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte es el hecho central de la historia del cristianismo. Pablo dice que si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Sobre ella, sobre la resurrección de Cristo, está construida su iglesia, y sin ella no existiría hoy la iglesia cristiana. La resurrección de Jesús es única. Otras religiones tienen sus sistemas éticos sólidos, conceptos acerca del paraíso y escrituras sagradas. Solo los cristianos tenemos un Dios que se hizo hombre y literalmente murió por su pueblo y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre y un día volver. Y esa es la gran diferencia. El poder de Dios está empeñado en destruir el pecado al crear vidas nuevas y preparadas para la segunda venida de Jesús. Gracias a la resurrección, la autoridad da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Podemos mirar la predicación de los mártires del cristianismo en la antigüedad. De esa primera iglesia, su tema central era el mensaje de la cruz y la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo da sentido a la fiesta cotidiana de la iglesia. ¿Dónde está la gente hoy celebrando la resurrección de Cristo? Está en las playas, está en las fiestas, está en sus reuniones familiares. Está en todo lugar, menos en donde debía estar. Y qué bueno que tú y yo estamos aquí. Estamos recordando ese gran regalo que el Señor nos asegura a través de su resurrección. Y que la recordamos también cuando tomamos la Santa Cena, recordando su cuerpo partido y su sangre derramada. Como en los caminos a Emaús, usted conoce la historia. Partimos el pan con Él y un día lo partiremos realmente con Él en lo físico. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias que podamos sufrir. No importa que llegue a sucedernos,
A medida que caminamos con el Señor, la resurrección nos da esperanza para el futuro, hermanos. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. Él no es una leyenda, realmente Él vive. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está a nuestra disposición, al grado que podemos vivir por Él en un mundo malo y lleno de pecado. Jesucristo resucitó de la muerte y Él es la senda a la gloria del Padre. Lucas 24, 26 al 33. Su cuerpo resucitado había sido glorificado y su apariencia había cambiado. Y esto explica sin duda por qué María no lo había reconocido al principio. Su cuerpo resucitado, aunque real, aún podía tomar alimentos. Cuando se aparece a sus discípulos y ellos se espantan porque pensaron que veían fantasma, Él les dijo: tienen algo que comer, un fantasma no come. Quería probarles que Él era el Hijo de Dios que había resucitado. Cristo podía aparecerse y desaparecer en cualquier momento. Su cuerpo podía traspasar objetos sólidos como los lienzos de la tumba o los muros o las puertas cerradas de la habitación cerrada donde estaban reunidos. Al parecer también podía recorrer grandes distancias en un instante, porque en el tiempo en que la pareja de Emaús reaccionó y creyó que era Jesús, e inmediatamente corrieron a los discípulos otra vez a la ciudad, pero Cristo ya se había aparecido a Pedro antes de que ellos llegaran. Ese es el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Y su ascensión al cielo demostró que su cuerpo resucitado ya estaba listo para ir al cielo. Con todo, era su propio cuerpo, el mismo que desapareció de la tumba, que conservaba rasgos que lo identifican, tales como las heridas de los clavos. No era un fantasma, no era un espectro tampoco. Filipenses 2:9. Vayamos ahí, por favor. Filipenses capítulo 2, en el versículo 9. Tengo una Biblia nueva y cómo se le pegan las hojas a esta cosa. Filipenses 2, 9 y 10 dice: por lo cual, cuando dice por lo cual, ¿qué quiere decir? Por lo que Él hizo: sufrir, morir, resucitar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria al Señor. Además de recibir la gloria que siempre le perteneció, la nueva posición de Cristo como Dios hecho hombre significó que Dios le dio privilegios que no tenía antes de la encarnación. Primero, si no hubiera vivido entre los hombres, imagínense, no habría podido identificarse con ellos como el sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos conoce y que sabe de los sufrimientos del cuerpo. Si Él no hubiera sido encarnado, Él no habría tal vez entendido esto, aunque Dios todo lo sabe, ¿verdad?
no se pudiera identificar con la humanidad. Tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, que sabe de nuestros sufrimientos y que además intercede ante el Padre por nosotros. Eso es lo maravilloso. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no habría podido ser elevado desde el extremo más bajo del cielo, donde llegó, hasta lo sumo, hasta lo máximo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nuevo nombre de Cristo, que describe la naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todos los señores. Sinónimo del Nuevo Testamento, Rey soberano del universo. Es el título que Él tiene hoy, el Rey soberano del universo. Las Escrituras afirman que este es el título que pertenece a Jesús por derecho propio, como Dios hecho hombre. Dios quedó tan absolutamente satisfecho con la obra redentora de Cristo que determinó que toda rodilla se doble ante Él. Todo el universo inteligente es llamado a adorar a Jesucristo como Señor. La palabra griega que se traduce confiese significa reconocer o estar de acuerdo, lo cual será la acción final de todos los seres en respuesta al señorío y gobierno de Cristo. Y se hará de forma voluntaria y bienaventurada o involuntaria y desoladora. Los que no quieran ser reconciliados en el día de su gracia quedarán subyugados en el día de su juicio. En su gracia incomparable, el Señor peregrinó de la gloria del Padre a Belén, al Getsemaní, al Calvario, a la tumba y al cielo otra vez. Aquellos que han negado sus derechos un día van a admitir que han sido unos insensatos y que se han equivocado grandemente y que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Señor de la gloria, pero para entonces ya será muy tarde. Guardemos esto en nuestro corazón y nos motive a seguir recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo para salvarnos. Lo hizo por ti y por mí. Agradémosle en nuestro caminar diario, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros pensamientos. Todo esto lo hizo Jesús por ti y por mí. Cierra tus ojos si quieres ponerte de pie. Démosle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esa obra maravillosa que hiciste desde que naciste en Belén, en ese humilde pesebre. Por todo el tiempo que anduviste con tus pies polvorientos en la tierra para sanar enfermos, para llamar a los hombres al arrepentimiento, para enseñarnos el camino verdadero de regreso al Padre, para mostrarnos que tu voluntad estaba totalmente rendida a la voluntad de tu Padre, y en obediencia te hiciste hombre y te hiciste siervo, para mostrarnos y enseñarnos que nosotros no podemos diluir, falsificar o estorbar de alguna manera la realidad de tu vivir, de tu trabajo en la tierra,
de tu muerte y de tu resurrección. Por eso, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más agradecidos y vivir, Señor, guardando nuestro camino de santidad delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Síguela poniendo en nuestro corazón muy adentro y que nos motive, Dios, a ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros esta mañana y por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listos, cantemos. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Oh, te humillaste a ti mismo. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, su nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Aleluya. Vamos a cantar. El universo fue creado por ti. El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Oh, te humillaste a ti mismo. Te humillaste a ti mismo, Jesús, obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo, tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Vamos con las voces.